puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Vamos a leer Hechos capítulo 6, verso 4 y 7. Y es un mes muy lindo porque tenemos que hablar de la primera iglesia, o lo que muchos llaman la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos capítulo 6, verso 4 al 7. Y dice allí: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un segundo texto en Hechos, capítulo 20, verso 32. Y dice allí, el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, eso es la oración, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque amamos gente real, no ideal. Porque no hay una iglesia ideal ni una iglesia perfecta. Ahora, obviamente, la iglesia primitiva, la primera iglesia, tuvo problemas, recién los mencioné, y tuvo pecados. Lo que pasa es que ellos también tuvieron cosas que sí necesitamos tener. La lista es muy grande. Yo podría solo mencionarte algunas. La piedad. La iglesia primitiva fue una iglesia que tenía pasión, sin duda. Esta iglesia, junto a la piedad y la pasión, le podría adjudicar la palabra poder. Oraban con poder. El mundo temblaba cuando la iglesia oraba. Y todo esto era la consecuencia de una iglesia que sin duda caminaba bajo el poder de Dios y haciendo una revolución en este mundo. Pero en esa iglesia también había problemas y pecados. Así que esta es la iglesia real que vamos a aprender, y hoy queremos solo ver un perfil de esta iglesia. Una parte que priorizó la vida de la iglesia. Hay varias, en este mes vamos a ver algunas, solo algunas de ellas. Y hoy queremos ver cómo ellos priorizaron la oración y la palabra de Dios. Tres cosas. Para la primera necesito ir por un segundo a Juan capítulo 15, aunque ya leímos dos textos que voy a mencionar. La primera es, tenemos que encontrar el equilibrio. Allí en tu boletín podés escribir esto: encontremos el equilibrio. Juan 15, 7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Así que si ustedes leen la Biblia, viven la Biblia, estudian la Biblia, aman la Biblia, bueno, entonces todo lo que queráis, lo que pidan, lo que queráis, oren pidiendo y será hecho. Serían hermanas siameses la oración y el estudio de la palabra. Porque no puedo leer el libro como un discurso teológico, es algo que toca mi corazón, cambia mi mente, y por consecuencia debo hablar con Dios de eso. No podés separar la Biblia y la oración. No podés priorizar la Biblia sobre la oración o viceversa, no podés cumplir una sin la otra. Ahora viene el segundo y tercer punto, y en esta mañana el recorrido va a ser muy distinto a otros mensajes. Hay dos cosas más a decir. La segunda es que debemos mantenernos orando, o mantengamos la oración. Ese es el segundo consejo. El tercero tiene que ver con la palabra. En este punto, lo que vamos a hacer es un pequeño viaje en la Biblia, y a diferencia de otras veces, no es tanto lo que yo voy a explicar, sino mi intención, tenés que estar en Hechos capítulo 1, es que vos observando, hagamos un viaje por los 28 capítulos de Hechos. Yo no voy a leer, no necesitas leer, pero sí que observes el pasaje y mencionar algo, y que solo la Biblia te revele la importancia vital que tuvo en esta iglesia que tanto hablamos, la oración. Porque casi en cada capítulo de los 28 capítulos de Hechos está hablando de la oración.
porque la oración parece ser un tema tan reiterativo que a veces lo perdés de vista. Y la dirección, la comunión, el poder, las pruebas, la encomendación, el servicio, los milagros, todos pasaron por la oración. Mirá el texto que quieras en Hechos, la historia que quieras, vas a mirar la oración. Algunos pasajes. En el capítulo 1, versos 13 y 14, están los discípulos y los hermanos esperando el tiempo que venga y que la obra del Espíritu de Dios culmine y comience. Y subidos al aposento alto donde moraban, y menciona a los apóstoles, dice, y todos perseveraban, verso 14, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí fueron 10 días de oración. La iglesia empezó orando. No estaban orando para que el Espíritu Santo viniera. El Espíritu Santo ya fue prometido y Dios había soplado sobre ellos. Estaban orando porque sabían que venía un momento en que esa relación con el Espíritu Santo iba a abrir la puerta a algo que les excedía en el pensamiento. Estás en uno de los momentos más lindos de la historia. Tal vez este es el momento en que a mí me hubiera gustado estar en esos 10 días, entre que el Señor ya ascendió hasta que va a comenzar la iglesia. Eran tantas las expectativas, tantas las preguntas, tantas los caminos que iban a recorrer que jamás hubiesen pensado, y lo que hacían una y otra vez, perseveraban juntos en una sola alma, quiere decir unánimes, en oración. Cuando llega al verso 15 al 26, ves otro recorrido y cómo oran para que alguien reemplace a Judas. O sea, vamos a decidir y ver quién tome ese lugar, oramos. Luego llegás al capítulo 2, verso 42, y yo leo, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia comenzó en búsqueda de oración, buscó dirección, y ahora el estilo de vida de la iglesia fue la oración. Ellos tenían ese estilo de vida. Lo que ves en el verso 42 es el recorrido de lo que deberían ser estos 2000 años de iglesia. Una iglesia que se junta y ora. La oración por el enfermo, la oración por la necesidad espiritual, la oración por la oración. Por tu depresión, por tus problemas, por la salvación de almas y por el pueblo de Dios, la oración. Y comienza todo lo demás que está alrededor, cuando dice que tenían alegría y se reunían, y dice, y juntos con alegría y sencillez de corazón, verso 46, todo lo que hacían giraba en torno a este elemento que iba a condicionar y formar parte de su vida. Hechos capítulo 3, verso 1 es el capítulo que Dios obra un milagro. ¿Cuándo vino ese milagro? Según el verso 1, cuando Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración. Ellos todavía mantenían la hora judía, la tercera hora, la sexta hora y la novena hora para orar. Cuando suben a orar, se produce el milagro. No, obviamente no lo voy a leer. Llegás al capítulo 4 y comienza lo que debe comenzar cuando la piedad, la pasión y el poder se manifiesta, la gente se opone. ¿No te ha sido extraño que alguna vez en tu trabajo o en tu estudio, cuando estabas bien y empezaste a hablar algo del Señor o mostraste algo del Señor o dijiste algo del Señor, empezaste a tener alguna persona que se molestó, algún enojo, algún vecino y se convierte en algún enemigo? Aquí comienza el tema de la persecución, donde la cosa se hace seria. Va a terminar matando a los Esteban y matando a los creyentes. No eran terroristas, no eran gente armada. Eran gente que proclamaban el amor y la paz y el perdón, y sin embargo el odio que venía no del ser humano, sino animado por el mismo infierno del corazón rebelde del hombre, comienza la persecución. ¿Qué hacen ellos? Llegás al capítulo 4, verso 33, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron lo que había sucedido, verso 24, y habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Y comienza la reunión de oración. ¿Qué haces cuando alguien te dice que hay problemas? Ellos oraron. La oración
De este capítulo 4, verso 23 al 31, es una oración para aprender muchas cosas. Nació de una necesidad puntual, como debe nacer la oración. Y fue un modelo porque recurrieron a Dios desde un concepto impresionante que podría subrayar: soberano Señor. Comenzaron su necesidad en función de que Dios sigue estando en el trono y gobernando. Su oración fue completamente, ahora quiero que escuches bien, bíblica. Ellos estaban citando el Salmo 2, porque no podés separar la Biblia de la oración. He aprendido a preguntar a las personas no si oran, ¿cómo oran? ¿Cómo orás por tu cónyuge? Te digo más, una buena charla para el matrimonio es que hoy le digas: mi amor, ¿orás por mí? Sí, ¿qué orás por mí? Cuando los jóvenes oran por el noviazgo, que no es menor, es un tema serio. Serio porque es la decisión más importante de la vida. Le pregunto: ¿cómo orás? ¿Qué orás, Señor? Que sea esta, que me guste, ¿Cuál es tu acercamiento a Dios en cómo le pedís? Ellos usaron la palabra de Dios. Y lo notable del capítulo 4 de la oración, no lo podemos ahora detenernos, pero ellos no pidieron ser liberados de los problemas. Señor, danos una vida más cómoda. Señor, danos una vida más simple. Está muy complicado. Ellos solo oraron para que la palabra de Dios corra más ampliamente. Dice: y ahora, Señor, verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos paz y descanso y que los mates. No. Mira sus amenazas y cambia el gobierno. No. Mira sus amenazas y danos libertad y paz. No, dice: mira sus amenazas y concédenos que con denuedo sigamos hablando tu palabra. Mientras que extiendes tu mano para hacer sanidades, señales, prodigios. Cuando hubieron orado, verso 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Observa algo. El lugar tembló. Podría explicar algunas cosas, pero lo más importante que quiero explicarte es cuando hubieron orado. Cuando terminás de orar, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué forma de orar tiene esta iglesia, la primera iglesia, que el lugar tembló? Y hablaban con denuedo, y no dicen lenguas o en otra cosa, la palabra. Porque no podés separar la oración de la palabra ni la palabra de la oración. Porque ellos oraron de acuerdo a lo que Dios quería, no oraron por protección, oraron por poder. Eso es lo impresionante. Oraron por el denuedo de la palabra, se pusieron en sintonía con Dios. A ver, ¿estás orando bien? ¿Estás orando bien? Estaba pasando una prueba una hermana y el pastor le dijo: estoy orando por usted. Y ella le dijo: ¿y por qué ora, hermano? Y para que salgas de la prueba. No, ore porque tengas sabiduría, porque Santiago dice que recibamos la prueba y que nos des la sabiduría, y pídala a todos que da abundantemente y sin reproche y les será dado. Si tienes falta de sabiduría, quiero tener la sabiduría de saber que en este momento que me falta el trabajo, que estoy enfermo, que mi hijo está mal, quiero aprender, quiero crecer. Esto es lo que dijeron la iglesia primitiva: no queremos protección, queremos poder y queremos que tu gloria se manifieste. Y te quiero recordar, Dios contestó esa oración. Soberano Señor, y lo era, y el mundo fue revolucionado. Hoy estamos acá por la oración de Hechos capítulo 4, ¿te das cuenta? Porque ellos oraron de manera correcta. Hoy estamos siguiendo la línea de los apóstoles y de Cristo, la iglesia de Cristo, porque ellos oraron no para ser protegidos, sino para que la palabra de Dios se extendiera. Dios era soberano, y cuando una iglesia ora así, no hay forma de detenerla. Llegás a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 hay problemas entre las familias por la comida. La comida siempre va a traer problemas. Por lo menos los gordos deberían saberlo bien. Lo digo yo, que soy flaquito. Gracias por no reírse cuando dije flaquito. Pero el tema de la comida no es menor. El Señor dijo que
que la gente se iba a afanar por el día de mañana y se iba a afanar por qué comeremos o qué beberemos. En esta noche millones de personas se irán a dormir sin alimento en su estómago suficiente para sobrevivir. La iglesia que debería dar estaba con un problema, y el problema no fue dar más comida. La solución no fue solo atender más a las mesas, que sí se organizó. La solución prioritaria no fue poner los diáconos, que sí se pusieron y atendieron. ¿Saben cuál fue la solución primaria? Que los apóstoles habían descuidado, verso 4, la oración y la palabra. Vamos a seguir orando y vamos a persistir en la oración. Descuidamos la oración, esto es lo que sucede. Así que la iglesia primitiva trató el problema, la primera iglesia, a la luz de la oración. La oración es el termómetro de la iglesia y el termostato de la iglesia. La oración define la vida de la iglesia, y cada persona que piensa que puede sobrevivir sin hablar con Dios va directamente al fracaso. Porque no hay otra forma de vivir que vivir en una relación con Dios donde puedas encontrar en la oración tu relación con tu Padre, con tu Salvador, con la persona que más te ama sobre la tierra. Así que estás ahí mirando, y la razón fue esa. Llegás a capítulo 7 de Hechos. Perdón, al capítulo 6, al terminar, capítulo 7. Y vas a ver que Esteban está predicando, y Esteban está siendo apedreado. Y otra vez aparece esta cuestión que él ora, porque la oración no la podés disasociar de ninguno de los problemas de la vida. Y cuando él oró, lo impresionante es que él repite, y oró para que el Señor, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos, y echando fuera de la ciudad lo apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y puesto de rodillas, verso 60, clamó a gran voz: Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No dijo: Señor, quiero morir rápido, Señor, me están apedreando, Señor, estoy sufriendo. Este texto debería avergonzarnos. Somos unos, discúlpenme, ¿no se molesta? Tal vez sos viejo como yo, un poco grande. Somos unos malcriados, caprichosos, que hacemos berrinche a Dios porque no tuve lo que quería, no me salió el trabajo, el dinero, porque mi familia no me atendió. Y digo, ¿cómo puedo ser tan grande y hacer tanto berrinche? Las piedras llovían sobre Esteban y estaba por morir. Y su oración es: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No hay vida cristiana sin oración. No hay forma de enfrentar la maldad del hombre sobre tu vida sin oración. Y la oración no es una respuesta a tus necesidades y deseos, sino en una línea con Dios. Decir: Señor, no queremos protección, queremos poder. Señor, no quiero ser liberado, quiero que perdones a estos hombres y no le tomes en cuenta este pecado. Y dijo y repitió en su oración las palabras del Señor en la cruz del Calvario. Y me encanta que Lucas termine diciendo: dicho esto, durmió. Porque no hay muerte para el creyente, solo un sueño, es dormir y saber que despierta en la presencia de Dios. Durmió. Necesito hacer un paréntesis y preguntarte: hay tantos en esta mañana, ¿estás seguro que si morís en esta noche vas al cielo? La muerte está acechando a cada momento, al de 15 años y al de 50 y al de 80 años. ¿Estás preparado? Cuando la Biblia habla de dormir para el creyente, ¿sabes cómo es? Es como el chico que se queda dormido en los brazos del padre o en la cama de la mamá y amanece en su cama, porque el padre dormido lo llevó en sus brazos hasta su propia cama y su propio cuarto.
El creyente no muere, duerme en el Señor, cierra sus ojos en este mundo y los abre en la presencia de Dios. ¿Es esa tu seguridad? Si no lo es, tendrías que en esta mañana considerar seriamente el aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Pero dejamos a Esteban con su oración. Y entonces llegás a Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 9 ves a alguien que se convierte, Saulo. Y alguien pregunta, ¿cómo hacemos para saber que Saulo se convirtió? Ananías tenía miedo de ir y dice, Ananías, verso 10, ¿quién el Señor dijo a Ananías? Y respondió, ve a buscar a este Saulo de Tarso. Y la referencia del verso 11 es porque él ora. Ananías, no tengas miedo. Sí, él persiguió a los creyentes, mató a los creyentes. Él ora. ¿Quién fue? Campbell Morgan creo que decía, la oración es el autógrafo de Dios en el corazón del hombre. Era la mejor explicación. No dijo, Saulo está cambiado, está cantando, está predicando. Ora. No podés separar la oración de todo lo que estaba pasando en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, verso 36. Estás en la puerta de un milagro increíble. Dorcas era una joven maravillosa y muere. Y Pedro hace lo que puede hacer. Repite lo que el Señor hizo con la hija de Jairo. Y dice verso 38, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron hombres. No tardes en venir. Levantándose entonces, verso 39, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas, lloraban y le mostraban la ropa y vestidos que Dorca había hecho, estaba muerta. Entonces sacando a todos, y repite lo que el Señor hizo en la casa de Jairo. Y dice, verso 40, Pedro se puso de rodillas y oró. Y tomó la mano de la niña y repitiendo como el Señor la trajo a la vida, porque Pedro se puso de rodillas y oró. Muchos no pueden estar en pie porque no sabemos estar de rodillas. Algunos de ustedes no han descubierto todavía la gracia de estar de rodillas y decir, Señor, no puedo, no sé, en mi familia, mi vida. Puesto de rodillas oró. A propósito, cuando Dorcas es resucitada, dice, y dándole la mano se levantó y le presentó, y fue notorio en todo Jope, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, verso 43, porque Pedro tenía que enseñar la palabra de Dios, porque ellos necesitaban no un milagro, sino Biblia. Necesitaban no una manifestación o un show, sino Biblia. El milagro era una parte de la manifestación del poder de Dios, y se quedó predicando y enseñando la palabra. Hechos capítulo 10. Allí está la conversión del primer gentil, Cornelio. Y es porque él se acercó a Dios buscándolo en oración, y Dios oyó esa oración, y luego fue en respuesta a la oración de un Pedro que oraba, y la salvación llegó a todos ellos. Y Pedro predicó la palabra, porque había un pueblo que oraba, un hombre que oraba y un apóstol que oraba. Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 hay una frase tan fuerte, cuando llega al verso 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la iglesia, en la cárcel, pero en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro fue a la cárcel. A ver, ¿en qué momento de la historia está? Jacobo lo habían matado, le cortaron la cabeza. Esteban ya estaba muerto. Y ahora Pedro. Y Pedro está en la cárcel. Y el ángel es enviado, y recuerdan la historia. Y es despertado, y le dice, ponte tus sandalias y sale. Y con la guardia dormida sale, pensando que era un sueño. Y alguien dice, Dios lo liberó a Pedro de la cárcel, pero las oraciones de su pueblo mandaron el ángel a aquel lugar. Y ya cuando despierta y se ve libre, dice Pedro, ¿a dónde voy? Y mira el reloj, y mira la hora, y mira el día, dice, voy a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, ahí están orando, y va a la reunión de oración. Y la reunión de oración de la casa de María también tiene mucho para enseñar, porque te acordás la parte que él golpea y Rode lo escucha, y está tan emocionada, y dice, ay, es Pedro, Pedro, y no le abre.
Y el otro afuera, con frío, abrime. Ay, es que estoy muy emocionada, abrime. Y sale corriendo y la gente está orando, diciendo, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y viene Rodrigo, está Pedro, no nos molestes, libera a Pedro. Está Pedro en la puerta, estamos orando por Pedro. Pedro ya estaba libre. Y abren la puerta y ven lo que pasa cuando la iglesia, verso 5, la iglesia hace oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué poder hay en un pueblo que ora? Hechos, capítulo 13, bien rápido porque ya terminamos el recorrido. Y cuando llegás ahí al capítulo 13, deben encomendar la tarea y a la obra misionera y salir a un mundo que por años va a extender el evangelio. ¿Qué hacen? Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. No hubo encomendación sino un pueblo que ora. Oraron para enviarlos a la obra misionera. La oración no puede estar separado de esto. La oración y la alabanza son armas poderosas. ¿Querés verlo? Hechos capítulo 16. Pablo y Silas están en la cárcel. Dice verso 13. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta, y dice más adelante, y dice, y enseñaban y se agolpó el pueblo, pero a medianoche, verso 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban presos con grillos, encerrados, y cantaban y oraban. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al momento las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. ¿Qué harías en una cárcel? ¿Orarías? Ellos oraron y se conmovió y se abrieron las puertas. Tal vez yo me pasaría así si en vez de orar hago lo que ellos hicieron, cantaron. Como yo canto bastante mal, viene un terremoto. Pero ellos cantaban himnos y vuelvo a repetirse, a medianoche, orando. Y cuando todos, ¿sabes? Es notable porque la oración trae vida y trae muerte. Cuando Pedro sale de la cárcel, volviendo atrás, le dice, díganle a Jacobo que yo salí, y se va. Al otro día había un revuelo enorme en el palacio porque el preso Pedro había desaparecido. Y después dice la Biblia, de haber investigado mucho, mataron a todos los guardias, porque la orden romana era que si un preso se te escapa, morís. Ahora está de nuevo en juego la vida y la muerte, y el carcelero se va a matar. ¿Por qué se va a matar? No es que se quería suicidar porque era loco, sino sabía que iba a morir. Porque se abrieron las puertas, los presos iban a salir, él iba a morir. Y Pablo le dice, detente. Sí oramos, sí cantamos, sí se abrió las puertas, pero estamos todos aquí, no hagas ningún mal, pues verso 28, todos estamos aquí. Y entonces Dios, que tiene sus propósitos, Dios que llevó a Pablo y Silas a una sucia cárcel porque buscaba el corazón del carcelero. El carcelero fue esa noche a hacer su trabajo, como tantas veces, de una vida vacía, insípida, como muchos un lunes, que arrancan un trabajo sin sentido, queriendo trabajar por la familia y la vida, y algo falta, y este hombre no sabía que en esa noche iba a encontrar al Salvador. Y ya había trabajado en él la oración de Pablo y Silas, y había trabajado en él las canciones de Pablo y Silas. Era el carcelero, les oía cantar, y ya el milagro y las puertas abiertas, y temblando se postra a los pies de Pablo. Y le dice el verso 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No es una pregunta maravillosa de alguien quebrantado? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo comenzó? Con 2 presos orando. Esta es la historia del libro de los Hechos. Y terminando, cuando llegás a Hechos capítulo 20, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y les encomienda a la oración. Y cuando se despide de sus amigos, verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Y la historia terminaría Hechos 27 cuando Pablo ora por los náufragos de Malta y en la isla de Malta. Pero ya terminamos este recorrido de que entiendas cuán ligada está la oración a la vida de la iglesia. Me quiero detener un momento en ese verso. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Cómo te despedís de un amigo? La Biblia dice que hubo gran llanto y se echaban al cuello y le besaban a Pablo porque dijo, no nos vemos más. Pero nuestra despedida será en oración de rodillas. Para mí es notable cómo uno va ligando los textos a las experiencias de la vida. En la lista de muchos hombres y mujeres que influenciaron mi vida, hay un matrimonio que está en la presencia del Señor, Don Aldo y Don Joy Bond, que fundaron 15 iglesias en Perú y que cuando hace muchos años, más de 30, le conocimos, él nos dijo, fue tan incisivo, les veo servir, les veo trabajar, les veo evangelizar. Y él nos fue llevando en una charla y yo no entendía hacia dónde iba y de repente dice, pero ¿cuánto están orando? Y nos contó que nada de lo que había hecho en toda su vida como misionero en el norte de Perú, allí en Trujillo, lo había hecho sin oración. Así que cuando iba a empezar una iglesia, primero pedía por lo menos una lista. Si no había 30 orando, 40 orando, él tenía números, no hacía algo. Si queríamos que hacer tal cosa, bueno, 50 personas orando y voy. 30 personas orando y voy. Le preguntaron a Spurgeon por qué predicaba y hacía lo que Dios y Dios lo usaba. Porque hay muchos hermanos que oran por mí, decía Spurgeon. Y Donaldo y Joy fundaron e hicieron lo que hicieron en el norte de Perú porque ellos creían profundamente en la oración. Y lo recuerdo porque oramos para despedirnos. Y en la oración, muchas cosas no recuerdo, pero nunca olvido, dijo, y nos despedimos acá, Señor. Y si no nos vemos acá, nos veremos en el cielo. Y nunca más los vi. Ya tenían sus casi 80 años, 30 años atrás. Están en el cielo, los volveré a ver. La oración de despedida. La oración fue dirección, decisión, valor, perdón, conversión, salvación, encomendación, en la tormenta, en la cárcel, en la muerte, de rodillas. Junto al lugar de oración donde no había un templo y fueron a orar junto al río y ahí se convierte Lidia. En último lugar, volvé a Hechos capítulo 1 y solo voy a leer algunos versículos. Debemos proclamar la palabra. Y voy a mencionar y solo 4 citas vamos a leer. Pero cuando hablamos de la palabra, podríamos haber hecho o hacer el mismo recorrido que acabamos de hacer sobre la oración. En el capítulo 2, verso 41, comienza esto, que sería enorme la cantidad de versículos a leer y no lo vamos a hacer. Y dice verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pedro predicó la palabra de Dios y la gente recibió la palabra de Dios. Y en el capítulo 6 dice, persistían en la oración y persistiremos en la palabra de Dios. Y en el capítulo 8, verso 14 dice, habiendo recibido la palabra de Dios. Y en el capítulo 8, verso 25, habiendo hablado la palabra de Dios. Y en el capítulo 13 anunciaban la palabra de Dios. Y toda la ciudad se juntó, capítulo 13, verso 44, para oír la palabra de Dios. Los milagros no alcanzaban, necesitaba acompañarse con la palabra de Dios. La Biblia pasa a ser central. Oraron en Hechos capítulo 4, el Salmo 2, la palabra de Dios. Predicaron la palabra de Dios, el mensaje que hizo crujir los dientes y trajo odio a las personas. De Hechos capítulo 7 de Esteban estaba lleno de Biblia, 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 Biblia. Yo lo leo tantas veces Hechos 7 y digo, no puedo creer que supiera tanto de la Biblia este muchacho que pudiera predicar solo Biblia y Biblia y Biblia.
A ver, se citó casi todo el Antiguo Testamento, de principio al fin, en un mensaje extraordinario, que no podían resistir las palabras con que hablaban. Hay predicadores que duermen a las personas porque no enseñan la palabra de Dios. Cuando enseñan la palabra de Dios no podés resistir a la palabra de Dios como Esteban fue. Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos, él entró a la última vez que los veía y dice, y oró y predicó largamente, y estaba Eutico, un muchacho, se había puesto en la ventana, hacía calor, estaba tomando un poco de fresco y se cae y muere. Y Pablo lo resucita, y lo que más gracia me da, primero es que Eutico no se durmió más, ¿no? En ninguna reunión. Segundo, que habrá dicho, hermano, no hay más milagro hoy, si te moriste, te moriste. Pero cuando termina y vienen, me da gracia, no hay tiempo poder leerlo. Dice, y siguió hablando Pablo. O sea, no dijo, uy, le prediqué largo. Siguió. Era el último mensaje. Hasta el amanecer predicando la santa palabra de Dios. Mira 4 textos de Hechos, capítulo 6, verso 7. Los únicos 4 textos que elegí de tantos que podríamos mencionar. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué se multiplicaba? Porque crecía la palabra del Señor grandemente en Jerusalén, y muchos, aun sacerdotes, obedecían a la fe. Crecía la palabra. Capítulo 12, verso 24. Capítulo 12, verso 24. Al momento un ángel del Señor lo hirió, verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estás leyendo bien, no dice que la iglesia crecía, que crecía solo en gente, crecía la palabra de Dios. Capítulo 19, verso 20. 19, verso 20, y dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y por último, capítulo 13, volviendo atrás un momento, verso 49. Dice capítulo 13, verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Biblia, Biblia y Biblia. En Tesalónica resistieron un poco a la Biblia. En Berea fueron más nobles y estudiaron más intensamente la Biblia. En Atenas ridiculizaron la palabra. Algunos se convirtieron, otros dijeron te oiremos otra vez. Otros dijeron que nuevas cosas extrañas enseñan. Y Pablo en cada lugar que entraba, como en Hechos 17 dice, les mostraba por las Escrituras lo que decía del Cristo. Nadie podía ser imparcial, nadie podía quedarse sin responder a la palabra de Dios. Necesito preguntarte al terminar nuestro último punto, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu vida? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú.